Manolito? A ver, Manolo no la va a dejar. No me digas esto. No. ¿Eso es lo que te dicen las cartas? Sí, Manolo... Barraja bien, a ver si sale No, algo no, mal. he barrajado bien. Y Manolo, mira, mi amiga aquí, mi compañera ha visto, Manolo sale. En el lado derecho la mujer bien agarrada y en el izquierdo él tiene 3 hijos. familia. Él no la va a dejar porque no quiere darle ese disgusto. Él... Está muriendo la mujer, no se va a enterar de nada. Esa mujer tiene mucho aguante, querida, ya te he dicho. Ella siempre está mirando los pájaros. Madre mía, oye una cosa. Dime. ¿Y si tapáramos la vista y no mirara tanto? Es igual, no tiene desgaste de ningún tipo. Mira una cosa, querida mía. Él no solo frecuenta esos 2 días contigo, él tiene otras abuelas los otros días que también le hacen sus trabajitos. Bueno, Manolo está hecho como un... ¿Cómo te diría yo? Un ligón. Sí, sí, a los 94 años Manolo es un ligón. Mira una cosa. Ahora voy a invocar a Manolo y Manolo penetra dentro de mi cuerpo, ¿vale? No, no, no te preocupes, ¿eh? Es una penetración, pero total. No te preocupes que yo te lo dejaré intacto. Es simplemente para que lo escuches en directo. Porque la voz que sale de dentro de mí, o sea, yo me traslado al más allá y lo traigo al más aquí. Y entonces esa penetración hace que tú oigas las palabras de Manolo. Y quédate con la copla. Y tú decides, por eso es evolutivo. Tú decides... A ver, tú estás tendida, el brazo derecho... Vale, vale, vale. Sobre todo, ten un poco de agua al lado por si entras un poco en, no sé, en una fase un poco... Vale, vale, vamos allá. Está entrando. Ay, Dios mío. Está entrando en trance, no te preocupes, está entrando Manolo. Es que Manolo es mucho Manolo, me parece. No me pensaba que fuera tanto. Clotilde. Ahí está. Cógeme la polla. Manolo. Clotilde, trabájame todo. Manolo. Clotilde, Dime. poséeme de arriba abajo, soy tuyo. Está saliendo de trance ahora. Por Dios. Pobre Manolo. Ya está, no, pobre Galinda, ha quedado... Pobre Galinda, por Dios. Galinda, estás bien, Ay, estás bien, estás ahí. un momento, que pongo ventorita. Eso es, manifiéstate. A ver, Sí, ya está, uy, qué susto. Galinda. a ver. Silencio. Yo no sé lo que ha dicho Manolo, Uy, Galinda. pero lo que ha dicho es lo que sale del cuerpo y el sentimiento de Manolo. Quédate con la copla, Clotilde. De todas maneras, qué poco fundamento que tiene. Solo me quiere para el sexo. Bueno, Me has ayudado mucho, Clotilde. Ay, Galinda. La Clotilde es muy bonita. Clotilde, es que de eso se trata. Yo quiero ayudaros, por eso hago la invocación. Porque invocar es ya ir directa al grano. No es lo que yo diga o las cartas, o te podría hacer los dados, te podría hacer el pozo de café, te podría hacer muchas cosas, pero la penetración es lo que cuenta, querida mía. Entonces sí, lo que me gustaría, Clotilde, que me llamaras de aquí unos días y me dijeras cómo va esa historia y sobre todo, búscate otros abuelos. No, a paso ese que veo, no. Nada de abuelos, ahora jovencitos. Pues búscate un joven que te dará mucha marcha, querida, y sobre todo, vive la vida y no te destruyas con ese Manolo. Un beso. Mira, de verdad que estoy muy contenta porque me has ayudado a ver las cosas de otra manera. Ay, cómo me gusta que me digas esto, Clotilde. Un besazo, querida mía. Muy bien, Galinda. Un beso. Un beso muy fuerte y hasta la próxima. Adiós, querida mía. Adiós. Adiós.
No lo puedo tocar.